5 minutos, entonces damos inicio a nuestra reunión de hoy sin dejar pasar informaciones que tenemos. El examen es el día de mañana en horario de curso. Tenemos una modalidad de un examen en línea, por consiguiente van a ser 30 preguntas a un punto. Para contestar en el ínterin de 1 hora, considero que es suficiente para que ustedes puedan evaluar el curso, ¿verdad? De esta forma. A las 7 en punto se les va a dar acceso para el formulario y a las 8 en punto el formulario se cierra. ¿Dudas? Buenas noches, Lick. Una pregunta, ¿son de falso y verdadero o son de sí, respuesta hay que escribir la respuesta? Hay varias formas de, varias series, por consiguiente, hay falso verdadero, hay respuesta directa, hay selección múltiple. Ah, gracias, licenciada, muy amable, gracias. Muy bien, Alfredo. ¿Alguien más? Buenas noches, licenciada. Una pregunta. Sí, Andrea. Entonces el examen vale 30 puntos, entiendo, ¿verdad? Correcto. ¿Nos podría decir, o me podría decir cómo va a estar dividida la zona en total? Bueno, por ahí vamos a ver, solo déjenme ver si tenemos a Fernanda con nosotros. Todavía no está. Bueno, entonces tenemos un primer parcial de 30 puntos. Tenemos 2 tareas en Classroom de 10 puntos cada una. ¿Sí? Sí, licenciada, la escucho. Ok, muy bien. Tenemos en asistencia 10 puntos. Tenemos en participación 10 puntos. Los que no han participado, mucho cuidado con eso. Y tenemos un examen final de 30 puntos. Para un total de 100. Muchas gracias, licenciada. Muy bien. Buenas noches, Fernando. Igualmente, mucho gusto. Ok, Fernando, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más? Ligda, perdone. Jocelyn, adelante. Perdone, Ligda, una consulta. Escuché que tiene una serie con preguntas directas. Ahora, al momento de que uno conteste, todas tienen que ser en minúsculas, todas en mayúsculas y todo, porque es que a veces tienden a veces a no detectar alguna respuesta o algo así cuando uno no se escribe de acuerdo a la creación del form. Todas serán minúsculas sin tilde. Ah, ok, perfecto, gracias. ¿Alguien más? ¿No? Yo, licenciada, otra vez, perdone, con eso de lo dijo de minúsculas, no escuché sin tilde, me dijo, ¿verdad? Correcto, minúsculas y sin tilde. Y bueno, en otra clase que llevo nos dijeron de que no teníamos que poner espacios. Aquí sí podemos poner espacio. Sí, básicamente va a estar el espacio para la respuesta de cada una. Entonces, ahí sí no podrían no poner espacios. Perdón, licenciada, me refiero a espacios entre palabras. Es que en otra clase sí nos dijeron que tenían que ir, supónganse que si poníamos código penal, tenía que ir código penal así completo, sin espacios, para que el Google Form lo califique de forma correcta. No, aquí sí va separado. No podemos, por ejemplo, si la pregunta fuera cuáles son los principios rectores de los métodos alternos de solución de conflictos, enumere 3, por ejemplo, información, espacio, voluntariedad, espacio, honestidad, espacio. Ok, Lita, gracias. Licenciada, perdone,
Licenciada, disculpe, buenas noches. ¿Qué tal? Por ejemplo, si viniera lo de los principios rectores, el ejemplo que usted acaba de dar, ponemos comas o sin comas. No, solamente el espacio. Ok, gracias. Ahí te traigo unos parecidos que ahora a las 4:30 puse el Bitcoin. Pero Licenciada, se lo ponen ahorita porque dije yo mañana ya está todo helado y por la gata. Entonces ahora en la tarde lo puse. Buenas noches. Buenas noches, Melanie. Melanie, no sé quién Disculpe, tiene. Ligda, Byron tiene encendido su... Ahí están unos pedacitos para... Byron, ¿tiene su micrófono encendido? Aquí era el Bitcoinito. El huicoíto. Pobrecito, lo quieren poner blanco. Bueno, Milton. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Sí, dígame. No, pensé que usted había encendido su micrófono porque nos quería compartir algo, pero si no estamos entonces con Melanie. Gracias, licenciada. Buenas noches. Mire, respecto al inicio del examen, no sé si usted nos podría dar unos 5, 10 minutitos, o sea, que el examen empiece a las 7:05, 7:10, para los que van todavía en camino a sus casas o que van en el tráfico o nos estamos trasladando del examen anterior al de usted. El problema es que yo no puedo salirme del horario. Entonces, el examen abre a las 7 y cierra a las 8, que es el horario del examen. Entonces, ustedes van a tener que organizarse para poder estar atentos a poderlo hacer en un lugar tranquilo, relajado. Y si no, pues empezar a contestarlo en el momento que ustedes puedan. Ah, muy bien, gracias. Muy bien. Por ahí Andrea Varías nos está comentando que si no lo hacen de esa manera les coloca la respuesta mala. De todas maneras, no crean que solo la plataforma va a calificar, suelo revisar. Ok, muy bien, Andrea. Suelo revisar, hacer una prueba yo, responderlo yo y todo para ver qué problemas podría dar para que cuando ustedes lo tengan que realizar no tengan problemas. Eso sí, tienen que responder, obviamente, contratiempo, 3 minutos para cada pregunta. Para mí, bueno, no serían 2 minutos para cada pregunta, pienso que es suficiente y no les va a permitir regresar a la pregunta anterior. Natalie primero y Gladys Marisol, pienso que es Gladys. Adelante. Licenciada, disculpe, justo eso le quería preguntar si hay alguna manera de que se pueda revisar de forma manual el examen si fueran preguntas directas, ya que en otras oportunidades, por lo menos yo he tenido problemas de que la respuesta sí está bien, pero tal vez a veces a uno se le va un doble teclazo en el espacio o con una letra literal que esté mal en la respuesta, ya te lo marca como erróneo. O tal vez uno puede poner como un sinónimo a una palabra que usted puso en la respuesta y ya lo marca como malo. Y eso sí, como que sí nos perjudicaría un montón porque al fin si uno lo lee como humano se da cuenta de que está bien, ¿verdad? Pero ya la computadora obviamente no puede como que analizar la respuesta y deducir si está buena o mala. Pero un sinónimo de información, ¿cuál sería? No sé cómo qué podría decirle, pero por ejemplo, si uno pone, no sé, correcto o afirmativo, por ejemplo, ¿verdad? Es casi, no sé, es muy parecido y lo podría usar como para la misma respuesta, por ejemplo, pero si es de solo contestar una palabra, pues obviamente tiene que estar bien, pero cuando tenemos que redactar como más de una palabra, si uno incluso pone un espacio después de escribir la palabra, ya está mal la respuesta. Vean, por eso las instrucciones van a ser claras. Sí, efectivamente, el examen es mañana. Buenas noches. No pudimos hacer mayor
mayor consenso ahí, los exámenes están programados de esa forma y no podemos alterar el orden de los mismos. En relación a la pregunta de Natalie, por eso tienen que tomar ustedes especial atención en la forma de hacer el examen. Si las instrucciones establecen en minúscula y sin tilde, si ustedes eventualmente los colocan con mayúscula y con tilde, no están siguiendo instrucciones. Y si la instrucción es clara, la respuesta es incorrecta. Por eso es importante que puedan poner atención. ¿Sí? ¿Alguien más? Buenas noches, Lick. Buenas noches, Lenny. Ahí me queda claro con las instrucciones. Yo solo quería comentarle una anécdota del año pasado en la SPRE. El curso X, pues, me marcó respuesta incorrecta solo porque yo di las respuestas con inicial mayúscula y tenía que hacerlo todo con minúscula, pero no había, en la instrucción no lo indicaba. Solo para que lo tome en consideración, Lick, y no nos afecte, no sea su caso. Yo creo que con usted no va a pasar, pero solo le cuento. Gracias por compartir, Lenny. Está bien, no se preocupen, en las instrucciones va a establecer claro que deben de responder en minúsculas y sin tilde. Entonces, si hay instrucciones claras, no hay opción a error en el examen, salvo que las personas que realicen el examen no hayan estado en clase y no hayan escuchado las instrucciones y que encima de eso tampoco las hayan leído en el examen propio. ¿Alguien más? ¿No? ¿Todo bien? Perfecto, entonces damos un inicio, un repaso general de inicio, precisamente hablando de esos principios rectores de los métodos alternos de solución de conflictos. Y vamos a ir ponderando el tema de la participación. Recuérdense que es importante que participen. Si por alguna razón, Lenin, adelante. Lenin, ¿tiene su mano levantada? No, perdón, ya hablé y no bajé la manita. Ah, ok, muy bien. A ver, José Daniel, ¿lo tenemos con nosotros? Jacqueline García. Bueno, lo que vamos a hacer entonces es mejor los que quieran tener sus puntos de participación, pues van a levantar la mano y todo, porque si no me voy a pasar la clase preguntando y resulta que están conectados no presentes y entonces es complicado. Alguien que quiera apoyarme, le hago una pregunta y me responde. ¿Ninguno? Ahí está Carlos riéndose. Ahí está Elizabeth, gracias, muy amable. Vamos entonces con nuestra primera pregunta y sería, ¿cuáles son las dos teorías del conflicto que analizábamos en clase? Buenas noches. Buenas noches. Las dos teorías del conflicto. Las dos teorías del conflicto. Ay, esas eran... Sí me recuerdo, pero... Ay, creo que estoy un poco confundida. Bueno, Elizabeth, pero aquí tenemos a Lili y a César. A ver, César, porque Lili siempre participa, pero a Lili le vamos a dar en la próxima pregunta. César, adelante. ¿Qué tal, licenciada? Buenas noches. Disculpe, Buenas ahí noches. si no mal recuerdo, las dos teorías son utilitaria y expresiva. ¿Será Si no que estoy esas, ¿será que esas son las teorías del conflicto, Lili? A ver. Está la teoría sociológica conflictualista del marxismo, que era de Engels y de Carlos Marx.
Ujú. Y está la otra teoría también de sociológica liberal. En la primera habla que es una lucha de clases y en la segunda ellos afirman que es una lucha entre el mismo grupo. Ok, muy bien. A ver, Brandon. Y al final, ¿cómo se determina qué es la teoría del conflicto? ¿Cómo se debe establecer? Brandon, adelante. Perdón. No había quitado el micrófono. La teoría del conflicto, ahorita le digo. Dame un segundito. Dice, el conflicto es un fenómeno natural. En toda sociedad, es decir, que se trata de un hecho social con sustancia a la vida en sociedad. O sea, el conflicto siempre va a existir, siempre que vivamos en sociedad, y como el humano es social por naturaleza, siempre va a existir conflicto. O sea, no todos pensamos igual y no todos tenemos los mismos intereses en ciertas áreas. Entonces, por ejemplo, yo quiero pintar la casa de verde y mi pareja quiere pintarla de azul, vamos a tener un conflicto y vamos a discutirlo y al final vamos a llegar a un acuerdo. Y para eso sirven las MAS, para no tener que llegar a tribunales y hacer un gran problema algo pequeño. Es un ejemplo muy pequeño, ¿verdad? Pero hay cosas más grandes, como tal vez que mi primo rayó el carro o me debe 100 quetzales. Es un ejemplo, ¿verdad? Claro. Brandon, y entonces esos ejemplos que usted nos da, en donde se resuelve el conflicto de forma directa, ¿estamos ante qué tipo de método alterno de solución de conflicto? Uy, buena pregunta. Ahorita le digo. A ver, vamos a ver, Lili levantó la mano. Vamos a dejar a Lili que responda. Otra ver, vez. Lili. Cuando se resuelven, está entre los métodos, el método, no sé si estoy bien, pero adversarial, no adversarial, o no. Pero Es dentro de los métodos, de- cuando hablamos de la conciliación, cuando hablamos de... es que la negociación, pues estaríamos Muy hablando bien. entre dos personas que se ponen de acuerdo sin necesidad de alguien más, ¿verdad? De un tercero. Ok, muy bien, Lili. No sé, y el segundo que es el el otro es donde hay un mediador. Ahí sí necesita que alguien, pero es opcional. Es un mediador. Y el otro es a ver, está el método. Vamos a dejarlos hasta ahí, Lili, porque si no usted me va a responder todas las preguntas. Bueno, entonces vamos a ir modificando el tema y vamos entonces, ya nos contestó Brandon, ya nos contestó Lili. ¿Alguien más que quiera participar hoy? La idea es no dar la pregunta, sino que ustedes se animen a contestar. Byron. ¿Se anima Byron Pérez? Depende de la pregunta. Bueno, ahí les lanzo la pregunta. ¿Cuáles serían los elementos en todo conflicto? Los actores, el problema y el proceso y las resoluciones que se pueden encontrar en el conflicto. Ok, muy bien, Elizabeth, gracias. Cuando hablamos de, en virtud de los agentes, ¿cómo puede ser el conflicto? ¿Cuál sería la respuesta? En relación a la determinación de los agentes del conflicto, ¿cómo pueden ser? Licenciada, yo creo que son dos unidades individuales colectivas, colectivas versus unidad y colectiva versus colectiva. Muy bien, Natalie, ¿se dan cuenta que sí? Ahora vamos a establecer que hay diferentes tipos de conflictos. Cuando eventualmente hablamos de esos conflictos en que se enfrentan bandos o sectores que intentan obtener ciertos poderes económicos, políticos, territoriales,
¿De qué tipo de conflicto hablamos? Conflictos políticos. Conflictos políticos. Muy bien. Y cuando hay un enfrentamiento entre militares o paramilitares para obtener el poder. Conflictos armados. Muy bien, ¿verdad que sí? Ya ven que sí pueden. Bueno, vamos a ver. ¿Qué papel juega la cultura en el conflicto? En conflictos ideológicos o filosóficos, pienso yo. ¿Qué factor juega en el conflicto? La cultura como factor. Como un generador de conflictos. ¿Por qué? ¿Por qué la cultura va a ser un generador de conflicto? Buenas noches, licenciada. Nuestros valores. Buenas noches, vamos a ver, le vamos a dar la palabra a Carolina y después voy a tomar en cuenta los que están levantando la mano. A ver, Carolina. Porque a través de la cultura se pueden determinar los valores y pues muchas veces no todas las personas comparten los mismos valores. Y también es una forma de cómo interpretar cada persona la realidad. A ver, Iván, ¿cuál sería su respuesta? Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Pues yo como lo asimilo, es que tiene que ver de acuerdo a las prioridades que tenemos como individuos, lo que incide en nuestros valores y las normas que nosotros pues adoptamos desde niños, así como todo el conocimiento que hemos adquirido, ¿verdad? Eso a veces nos pone en contraposición con las personas que no piensan, que no sienten igual que nosotros. Ok, muy bien, gracias, Ivonne. A ver, César Javier. Cuando hablamos de las formas de enfrentar un conflicto, ¿qué cree que sería usted de lo que analizamos lo más importante para poderlo enfrentar con éxito? Para enfrentar un conflicto, licenciada, buenas noches, sería más que todo el diálogo, ¿verdad, Ali? Porque tendrían que sentarse las personas a discutir cuál es el problema, cuál es el punto de vista de cada una de las partes y ver la manera de solucionar dicho conflicto, ¿verdad? Ok, y vamos a ver, ahorita ya se me desaparecieron todos los que levantaron la mano. Mira, ya no hay participantes hoy. Ahí tenemos a Andrea. A ver, Andrea. Dentro de los 5 aspectos más importantes para solucionar el conflicto, ¿cuál cree usted que es el más importante y por qué? Tal vez sería buscar soluciones y escuchar también para buscar soluciones para que de ambas partes se queden conformes, ¿verdad? Con la solución del conflicto y escuchar, como decía, no oír, sino que escuchar bien la solución para poder resolver el conflicto. Esto me va a servir a mí para poner un ejemplo. Gracias, Andrea. Si mi pregunta es de los 5, de los 3 elementos, de los 4, de las 4 características, elija una y le explica. Tiene que elegir una y explicar esa una de acuerdo al pensamiento de cada uno. Acuérdese que nos vamos a dar cuenta que dentro de un curso como este hay una pluralidad de criterios. Lo que para uno es bueno, para otro es malo. Lo que uno entiende por justo, para otro puede parecer injusto. Entonces yo me voy a tomar el tiempo suficiente para ir analizando ciertas preguntas abiertas y que de esta manera yo las tenga que calificar para ir viendo también el resultado de los exámenes. Entonces es importante que cuando yo establezca de 5-1 o de 5-3, pues eventualmente sea una. Vamos a ejemplificar, ahí Jefferson está con nosotros, ahí lo vemos con su cámara. Muy bien, Jefferson. Tenemos las funciones del conflicto. En la diapositiva que compartimos, en el documento que compartimos, tenemos 6 funciones. De esas 6 funciones, ¿cuál cree usted que es la más importante para usted y por qué?
Por el momento no las he estudiado, licenciada. No Pero las, podría decir. las podemos ver, las tenemos en el folleto 1. Podemos revisar. La tenemos en la hoja 11, en la última diapositiva de la primera unidad. Y tenemos funciones del conflicto. Hay 6 ítems específicos. De esos 6, ¿cuál es el más importante y por qué? Para mí, la honestidad. Estoy bien con... Yo le digo que vamos a la última diapositiva de la primera unidad. Ahí aparecen 6 ítems de funciones del conflicto. Es la última diapositiva que hay en esta presentación. Entonces, ¿cuál de las 6 y por qué? Quizá, licenciada, para mí, perdón, yo pensaría que para mí sería fijar las fronteras entre los grupos. ¿Por qué? Bueno, pensaría yo de que hay que primero delimitar hasta dónde puede llegar uno, darle a conocer a las personas cuáles. Yo siempre he dicho, ¿verdad?, que su derecho termina donde empieza el mío. Ese es el límite para mí. Pienso que eso es importante, que las personas conozcan bien hasta dónde pueden llegar. Ok, muy bien. Gracias, Dora. Muy bien. Cristina. ¿Qué tal? Buenas noches, licenciada. Pues Buenas a mí noches. me parece muy interesante lo que es posibilita el establecimiento de alianzas y coaliciones, porque es muy importante en un conflicto llegar a tener alianzas y coaliciones, debido a que eso ayuda bastante para no poder llegar a un juicio determinado entre ambas partes. Ok, ¿qué sería una alianza o una coalición para usted? Pues una alianza podría ser, bueno, a lo que estaba entendiendo es de, bueno, por ejemplo, aliarse a lo que es si hay un conflicto, podría decir, Ejemplifiquemos. ¿Cree usted el conflicto y me incluye ahí la alianza y la coalición? pues, no sé, licenciada, si usted me ayuda a crear el conflicto, porque, y ahí podríamos determinar la alianza y la coalición. Ok, yo le puedo dar, por ejemplo, ahorita el conflicto. El conflicto son las elecciones presidenciales 2023. Ese es el conflicto. Y vamos a tener a los rojos, los cremas, los azules y los verdes. Son los grupos que están tratando la manera de llegar a la presidencia. Hablemos entonces de una alianza. El conflicto es general. Aquí no estamos hablando de que es bilateral, sino es multilateral. Quiere decir, hay muchas partes. Entonces, Cristina. Pues, por ejemplo, en este caso, si son lo que es los partidos y sería una alianza, probablemente se puedan aliar 2 partidos, por ejemplo, los rojos y los azules, para poder generar más votos. Se van a aliar ellos dos. Y cuando hablamos de coalición, Bueno, en coalición me queda una duda, porque también es como tipo unión. Entonces, no sé, Rita, si usted me podría dar un ejemplo. vamos a escuchar a... ya no tenemos al otro participante para que él nos pudiera apoyar con eso.
Vamos Licenciada, sí, adelante. no sé si estoy bien, pero digamos en coalición yo pensaría que es unir pues a dos partidos para generar más votos, ¿verdad? O sea, unirse de dos partidos, pues digamos grandes para generar más votos y que puedan llegar a una ganancia. Y en alianza, pues me imaginaría, por ejemplo, en una segunda vuelta, digámoslo así, que los partidos que no ganaran se aliaran a los que quedaron para generar esos votos. No sé si estaría bien. Correcto, a ver, César. ¿Me escucha, licenciada? Sí, le escucho. Sí, con respecto a la pregunta de alianza y coalición, pues así como le estaba explicando usted, licenciada, de que estaban los 4 partidos, alianza se podría decir como lo decía la compañera, ¿verdad? Que se forman una alianza, el equipo rojo con el equipo azul y los otros dos pues quedan por separado. Y coalición pues se podría decir coloquialmente como diciendo, juntos somos más fuertes, ¿verdad? Algo por el estilo. Muy bien. ¿A qué quiero llegar con eso? Que los dos partidos juntos pues hacen más votos. Ok, muy bien, gracias. Entonces vamos a tomar en cuenta que cuando hablamos de la coalición, estamos hablando de una alianza prácticamente, pero es el momento en el que se lleva a cabo. Mientras que nosotros vamos a formar alianzas cuando ya ha pasado la primera etapa, como bien explicaba Andrea, es el momento establecido en que se da. Es aquí Ludwig nos dice que si es un equipo de fútbol no pueden hacer una alianza. Sin embargo, vean que es relativo, porque cuando hablamos de equipos de fútbol y es el mundial, se unen los partidos de todos los equipos que eventualmente no son los equipos donde ellos juegan, sino se unen aquí hay una alianza de jugadores por país. Entonces pueden jugar en equipo. A ver, Fernando. Uh-huh. Ok, muy bien, Andrea, ¿qué nos aporta? Licenciada, disculpe que no pude tomar la palabra en la pregunta anterior, pero la compañera como que respondió. Entonces, ahorita que me dio la oportunidad, yo quería decirle de que por alianza, si no estoy mal, pues la gran diferencia que hay entre la alianza y la coalición es que en la alianza se unen nada más porque tienen un objetivo en común, por lo que hace que sean temporales, porque al momento de que ellos logran su objetivo, como que la alianza pues ya no va a seguir, ellos ya no van a seguir juntos, ya se va a disolver esa unión que en un día tuvieron. En cambio, la coalición tiende a ser más permanente porque ellos se unen también por un objetivo similar, pero sin embargo estos objetivos van a ser más constantes que los objetivos que tienen las alianzas. Entonces solamente quería aportar eso. Ok, muy bien, Andrea, gracias. Gerson. ¿Qué tal? Muy buenas noches, licenciada. Buenas Yo creo noches, que Gerson. otro tema o otro ámbito o aspecto práctico que se puede poner, por ejemplo, sería el Congreso. Y dentro del Congreso se puede llevar a cabo lo que vienen siendo alianzas, como también podría llevarse a cabo lo que podrían ser coaliciones. Yo entiendo puntualmente esto, una alianza sería una participación entre dos partes que unen fuerzas para alcanzar un mismo fin. Conseguido este fin, se desintegra la alianza, pues porque ya se consiguió el objetivo.
Ahora bien, una coalición como tal, sí siento yo que sería como un conglomerado, una unión de fuerzas, ya no en búsqueda de un solo fin como tal, sino ya buscar la participación y la competencia permanente, porque se está compitiendo de forma ya unida, o sea, por el interés no solo de mi partido, sino del partido de mi compañero, y así como él apoya mis puntos de vista, yo también me voy a ver apoyado por él. Como por ejemplo, ahorita actualmente están participando dos coaliciones, esta de Valor Unionista y esta de WINAC, URMG Maíz, ¿no? por citar el ejemplo. Ok, muy bien, gracias, Gerson. Herbert, hablemos un poquito, usted levantó su mano posiblemente para participar en el mismo tema, pero quisiera cambiarlo y establecer por qué la comunicación es tan importante precisamente para terminar un conflicto. Pues yo considero que la comunicación es importante porque va a dar a esclarecer y a entender una situación. Yo, por ejemplo, leí las primeras diapositivas que usted presentó y yo lo comprendí mucho como con comunicación y lenguaje, ¿verdad? Que a veces no es tanto lo que decimos, sino la forma en lo que la decimos. Y muchas veces decimos lo que no queremos hacer. Entonces, si alguien le habla de manera coherente a alguien, creo que se va a entender los dos puntos de vista sin necesidad de darle una presión psicológica y hacerle ver los beneficios que podría tener si toman una ruta distinta, ¿verdad? Correcto, muy bien. ¿Alguien más que quiera participar en el tema de la comunicación? Yo, licenciada, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Dayana, adelante. Considero que es importante solucionar por medio de la comunicación también para evitar conflictos a futuro, ya que si se llevara, por ejemplo, a un juicio, en algunas ocasiones la parte que pierde se queda pues disgustada, molesta y podría llegar a generar más conflictos más adelante o llegar a querer generar conflictos por cosas pequeñas que realmente no valen la pena. Entonces, por medio de la comunicación podemos evitarnos eso. Ok, gracias, Diana, muy bien. Gerson. ¿Tenemos la mano levantada? Perdón, ahorita la voy a bajar. Ok, muchas gracias. Edwin, adelante. Sí, licenciada, buenas noches. Yo, desde mi punto de vista, pues creo que la comunicación es esencial para el desarrollo humano, ¿verdad? Porque yo creo que sin comunicación no estaríamos nosotros donde estamos ahorita, comunicándonos con usted en este sentido, ¿verdad? Aprendiendo tantas cosas, ¿verdad? Aparte que la comunicación pues evita conflictos. Yo creo que si uno se comunica con la persona que tiene algún inconveniente, con uno, pues a través de la comunicación puede llegarse a un acuerdo, ¿verdad? Un acuerdo pacífico que los beneficie a ambos. Yo pienso que es esencial para eso la comunicación, licenciada. Ok, muchas gracias, Edwin. Les comparto. Gracias. El día de hoy estuve en una audiencia en el Juzgado de Familia. Era básicamente relaciones paternofiliales, pero dentro de esas relaciones paternofiliales, yo quería buscar una fijación de pensión alimenticia. ¿Por qué razón? Porque si están exigiendo ver a los niños, la parte que no lo tenga, entonces también hay que exigir que apoye económicamente. Y este juez, muy singular del Juzgado de Familia, manifestó, porque le dio la palabra al promoviente, al actor, que en este caso fue el hombre, y la mujer era la demandada. Entonces viene el juez y se da cuenta que hay falta de comunicación entre ellos y que uno está hablando y el otro lo está interrumpiendo y todo. Entonces yo le pedí favor a mi clienta que se mantuviera callada. Definitivamente escúchele, solo escuche y hasta que el juez nos dé la participación vamos a tomar la palabra. Al tomar ella esta actitud, el papá de los niños empezó a demostrar su temperamento, un temperamento bastante complicado. Entonces llegó al punto en que el juez le indicó, ¿sabe qué? Le dijo,
no podemos hablar con usted y no podemos llevar a finalizar con éxito una conciliación si usted no mantiene la calma. Entonces, para que todavía podamos nosotros tratar la manera de conciliar, le voy a dar el uso de la palabra a su abogada para que entre abogadas envíen el mensaje a sus clientes y tengamos posiblemente una conciliación sin necesidad de llegar a juicio. Duró aproximadamente 1 hora y media, una de las conciliaciones más desgastantes, pero al final logramos con éxito precisamente una muy buena pensión alimenticia de 4,000 quetzales. Considero yo que es buena, atendiendo a que la niña es pequeña, tiene 3 años, y la obligatoriedad del padre en este caso de que si está mejorando su situación económica, pues obviamente esa pensión alimenticia va a ir subiendo. Entonces, ¿por qué traigo a colación este ejemplo? Porque dentro de su quehacer profesional, cuando ustedes ya tengan sus títulos, cuando ustedes ya puedan litigar, cuando ustedes puedan conciliar, cuando ustedes puedan mediar, se van a dar cuenta que no necesitan hacerlo solamente extrajudicial, sino también dentro del proceso hasta antes de la etapa del juicio, como bien lo leímos en los artículos que tenemos en el módulo número 4. Tanto en penal como en civil, como en laboral, encontramos justo los artículos que establecen esa fase de conciliación que está regulada en todos los cuerpos legales para evitar precisamente conflictos posteriores. Entonces, ¿cuál fue mi consejo y qué fue lo que yo prioricé conociendo ahora el carácter y del temperamento de una de las partes? Quítale la pata y le pones otra. Melanie, tenemos el micrófono encendido. Melanie, Rocío. Gracias. Entonces, ¿cuál fue mi sugerencia? Y vean ustedes cómo se va a arreglar el conflicto de una forma tan práctica. Le indiqué a mi clienta que colocara cámaras en virtud de que habían llegado a una negociación, a una conciliación, y dentro de esa conciliación se establecieron las bases de la relación paterno-filial, que ella colocara cámaras en su casa cada vez que él vaya a traer a los niños para relacionarse con ellos. Le indiqué a la abogada que mi clienta iba a poner cámaras. Por consiguiente, le avisara a su cliente que tenía que ir en una forma pacífica, en una forma tranquila y con un temperamento de lo más positivo para poder recoger a los niños. Me indica mi clienta, pero fíjese, licenciada, que yo creo que no voy a poner las cámaras. Está bien que no las ponga, pero él va a pensar que está en algún punto. Y entonces se va a acostumbrar a llegar a traer a los niños en una forma pasiva. Entonces nos damos cuenta que tenemos muchas herramientas alrededor que nos van a servir a nosotros precisamente para poder terminar un conflicto de la mejor manera, y aquella persona que de alguna manera piensa que sí, que hay una cámara, pues ¿qué es lo que va a hacer? Portarse bien, establecer de alguna manera ciertos límites para poder quedar bien y no ser sujeto de alguna toma de fotografías o toma de un video, toma de un audio. Entonces también vamos a encontrar absolutamente todos los elementos que necesitamos a través de la comunicación. ¿Cuáles serían entonces? Adelante. Disculpe, es difícil con lo que usted dijo de que se le avisó que iba a poner cámaras. Está bien, pero yo pienso que a la vez está mal, porque si él ya sabe que van a haber cámaras, pues él se va a comportar de una forma bien. El problema va a ser cuando esté en otro lado, él va a ser violento. Pero como la relación con ella no va a haber, solamente con los niños. Ya con los niños no es violento. El problema es el temperamento de él frente a ella. Posiblemente considero yo que todavía hay algún sentimiento que él no ha podido manejar. Y ese sentimiento lo hace quererse inmiscuir demasiado en la vida privada de ella.
Entonces, cuando un hombre o una mujer logran determinar que la única relación que tienen con la otra parte es precisamente por los hijos y no por otra situación, para uno se maneja con tiempos cortos y para otro se maneja con tiempos largos. Entonces, ellos ya no se van a volver a relacionar fuera del ámbito que los vaya a recoger a la casa de ella en determinada hora y que los vaya a dejar a determinada hora. Entonces, ¿qué tiene que ser? Buenas noches, aquí están los niños. Buenas noches, los vengo a traer. Y no más, ni siquiera debería de entrar a la casa. Precisamente en lo que él aprende a modificar su personalidad. Ahora, si se van a relacionar de otra forma, entonces, de hecho, logramos también que el juez estableciera que vayan a... Tengo entendido, Tani está preguntando por ahí cuántas inasistencias. Tengo entendido que son 3 las únicas inasistencias que pueden tener en el curso. Por ahí dice Ludwig, donde hubo fuego, cenizas quedan. No siempre, Ludwig. Eventualmente, cuando un hombre dice no, ya no, y cuando una mujer también. A ver, Ingrid. Ligda, disculpe que la interrumpa, es que no encuentro mi manita aquí. Por ejemplo, en este caso, la personalidad de esta persona que usted dice es una estilo agresivo. Correcto. Gracias. Y ahí vamos también. Vamos a colocar las definiciones de los diferentes. Gracias por encender la cámara, Ingrid. Me siento muy acompañada cuando encienden una cámara. Licenciada, fíjese que es que mi cámara casi no funciona, pero quería agregar referente al asunto que estaba comentando. También en esas situaciones cuando hay conflicto entre ambas parejas, porque cuando hay una separación, en algunos casos la relación es buena, pero en otros sí es un poquito difícil. O pasa esto que usted dice que ambos son agresivos o uno de los dos. Entonces lo que ha sucedido también es que uno de los dos coloca las medidas de seguridad. En ocasiones ellos las renuevan cada 6 meses, pero en ocasiones confunden esas medidas de seguridad en relación a los hijos, que ahí sí no tiene nada que ver. Ahí la relación con los hijos siempre va a seguir siendo la misma. Eso quería agregar, licenciada, gracias. Muchas gracias, Ingrid. De hecho, si el conflicto no es con los menores, en los juzgados resuelven dentro de las medidas que esas medidas son en favor de ella y que en ningún momento hay limitación para que haya relación paterno-filial, en este caso de los hombres con los niños. Y los jueces son muy atinados en colocar esas advertencias dentro de las medidas como tal. Es muy importante poder hacerlo. Vamos entonces a esos elementos de la comunicación. Tenemos emisor-receptor. ¿Diferencia rápida entre ellos? A ver. Emisor es el quien da, emisor es quien transmite el mensaje, el receptor es el quien lo recibe. Está la codificación también que se da entre ambos y el mensaje. Eso recuerdo, licenciada. Ok, muy bien, muchas gracias. César, adelante. Buenas noches, licenciada. El emisor, pues, es el que transmite el mensaje, el receptor es el que lo recibe, el código, pues, es el lenguaje donde están hablando, el canal es el medio por el cual hablan ellos, y pues, yo recuerdo solo, licenciada. Muy bien, gracias. Cuando hablamos de los canales y hablamos de los conductuales, ¿por qué son importantes? ¿Por qué los canales conductuales son importantes? ¿Ivonne? Porque sin ellos no habría comunicación. Gracias, Ivonne. Porque son los medios por los cuales llevamos o transmitimos el mensaje, licenciada, ¿verdad? Ya sea verbales o los paraverbales, los conductuales, los gestuales. No, yo le estoy preguntando, Ivonne, ¿por qué son importantes los conductuales? Porque en los conductuales es donde tenemos la conducta, como nuestra postura o el contacto que hacemos con la otra persona gestual, la distancia que podemos mantener. Esto es lo que recuerdo, licenciada. Correcto, Ivonne, pero ¿por qué son importantes?
¿Por qué son importantes para la comunicación? Porque, por Gracias, ejemplo, Carolina. si yo estoy en un litigio de familia, ¿verdad? Y estoy en un divorcio, si mi gestualización hacia mi pareja es de caras, de verdad, de gestos desagradables hacia él, su respuesta pues va a ser igual, ¿verdad? Y esto a mí me puede perjudicar, ¿verdad? Si mi postura es irreverente ante el juez en el tribunal, esto también me puede perjudicar, ¿verdad? Por eso es que creo que son importantes el tono de la voz, ¿verdad? No puedo gritar y decirle, ¡ya, señor! Digo, ¿verdad? Tengo que mantener un tono de voz adecuado, que esto pues a mí no me va a perjudicar en las demandas que cualquiera de los dos pues haya puesto y en la respuesta que el otro va a dar. Correcto, muy bien, gracias, Ivonne. Ustedes van a aprender a darse cuenta cuando tengan un escenario de esta naturaleza, que cuando hay, por ejemplo, hay dos personas, van a tener ustedes la oportunidad de ser mediadores en un conflicto y las dos personas llegan a su oficina. Llegaron antes que usted. Usted los citó a las 10:30 y ellos llegaron a las 10:15 uno y a las 10:20 otro. Usted a las 10:25 llega a la oficina y ya están ellos ahí sentados. Uno a 12 sillas o espacios del otro. Y solo con la forma en la que usted entra y los vea, se va a dar cuenta el estado en el que ellos se encuentran, precisamente por estos canales conductuales. Nos vamos a dar cuenta si cuando entramos están platicando, si no están platicando, si están sentados dándose la espalda, si no se han dirigido ni un saludo. Y ese ambiente se siente al entrar, se percibe esa sensación, esa vibra positiva o negativa. Y ustedes van a aprender a poder utilizar mejor este lenguaje. Bueno, chicos, el día de mañana, adelante, Ivonne. Licenciada, sí, eso es muy importante. Yo soy secretaria en una institución donde existen juntas que resuelven, pero también concilian. Entonces, las personas o sí, los trabajadores, ¿verdad? Que tienen problemas con el patrono, cuando utilizan esta junta para la resolución de su conflicto o una conciliación, antes llegan conmigo, ¿verdad? Y entonces, pues hay personas que llegan llorando porque están muy afligidas por la sanción que les han puesto, ¿verdad? En muchas ocasiones, pues se está hablando de un despido, de una destitución. Entonces llegan llorando, otros llegan enojados, ¿verdad? Y como que yo tuviera la culpa, como que yo fuera la persona que ha decidido despedirlos. Entonces, sí, las conductas de las personas son muy, muy distintas, ¿verdad? A veces en los mismos casos. Entonces me toca hacer como una mediadora, conciliadora, previo a que ellos entren a audiencia con la junta, para calmar un poco los ánimos o darles un poco de ánimos o darle algún tipo de indicaciones de cómo debe ser el comportamiento de ellos y qué deben de decir ante la junta, ¿verdad? Para que ya cuando esta junta pues tome una decisión resolutiva o conciliatoria con la autoridad que está tomando la decisión, pues ellos no se vean tan perjudicados, ¿verdad? En este caso, pero también cuando le toca al patrono y me llega exigiendo, ¿verdad? Que mire por qué el trabajador dice o por qué hace. Entonces, de igual manera, pues me tocará decirle perdón y ahí tratar de conciliar con él, que yo solo soy un medio, ¿verdad? Un conducto por el cual la junta con el trabajador o con las autoridades pues tienen comunicación. Pero sí, en cuestiones de conductas, la verdad es de que hay tantas variantes, he visto tantas cosas que es muy importante, ¿verdad? Mantener una conducta y adecuada. Muy bien, Ivonne, y yo le aconsejo a usted, ya que nos hizo favor de compartirnos esa experiencia, que siempre se tome sus espacios como para salir, como para respirar un poquito, porque tanta energía de esta naturaleza muchas veces afecta la salud de las personas. Entonces, para que nosotros podamos mantener y manejar ese tipo de presión, porque es complicado, tenemos que tener primero una personalidad asertiva.
que es una de las características que debemos aprender a desarrollar. Tenemos también obligatoriamente que buscar esos espacios de dejar la mala energía o la energía muy fuerte a un lado, porque eso no nos va a permitir que nosotros seamos abiertos y eventualmente hasta nos podemos contagiar de esos malos momentos, de ese mal carácter, de esa presión. Y acuérdense que el estrés es una de las enfermedades más complicadas que puede manejar un profesional del derecho, porque nosotros lidiamos con problemas y eso es a lo que nos dedicamos, a arreglar problemas. Y cualquier persona se va a acercar a nosotros porque tiene un problema. Y problemas aquí, problemas acá, y nosotros va a buscar soluciones y va a buscar soluciones. Entonces, es importante que ustedes logren un autoconocimiento y realicen prácticas para poder dejar el trabajo en el trabajo y en el momento que ustedes atraviesan la puerta de su casa, tratar de dejar todos los problemas de trabajo en la puerta y cuando entran, cargarse de nueva energía, cargarse de situaciones familiares y tratar de bloquear un poco el ámbito laboral. Porque si no, llevan el trabajo a la casa y estos dos ambientes no se llevan bien. Entonces, es importante aprender a manejar eso. Ivonne sigue con su mano levantada. Gracias, licenciada. No, sí es cierto eso que usted dice. Yo tengo ya 24 años de estar en este puesto y créame que los primeros años es lo que usted decía. Yo hoy regresaba llorando a mi casa, en ese tiempo era soltera, y mi mamá, ¿qué te pasó? Yo, es que van a despedir. Pero con el tiempo, pues ya aprendí, ¿verdad?, a manejar esa parte de dejar el trabajo en el trabajo y que ya mi casa, ahora pues con mi esposo, mis hijos, ya es otro ambiente, ¿verdad? Y yo he aprendido a separar, pero dejé la mano levantada, licenciada, porque tengo una duda con el trabajo que hay que entregar el sábado. Fíjese que he estado trabajando en los mapas conceptuales, pero tengo un problema, que mi escáner solo me escanea en tamaño carta. Entonces quería preguntarle si puedo hacer la otra parte de la hoja oficio en otra hoja carta, porque traté de escanear, pero no me abarcaba la parte de abajo de la hoja. Ok, no hay problema, Ivonne, claro que sí, lo puede hacer en dos partes. Acuérdese que en el momento de escanear, automáticamente va con las dos imágenes el mismo documento sin necesidad de tener que tomar otra foto o pasar por otro escáner, sino solo agrega y ya puede adjuntarlo también. Gracias Maritza, licenciada, con el tema de la aplicación. Ingrid, adelante. No, licenciada, eso iba a comentar que Cam Scanner lo puede descargar en su teléfono y ahí sí se puede escanear oficio y carta, no hay problema. Ok, muchísimas gracias. Vean cómo en equipo trabajamos todos muy bien. Bueno, son las 8 de la noche, chicos. El día de mañana yo les recomiendo, por favor, a la hora que ustedes vayan a desarrollar su examen, tiene que ser de 7 de la noche a 8. Antes de ponerse a responder, por favor, lean las instrucciones. Una vez que han leído las instrucciones, lean detenidamente qué es lo que se está pidiendo y respondan. No respondan por responder, porque por eso les dije lean. Si establece un ejemplo, es un ejemplo. Una característica es una característica. Y no se preocupen, yo antes de que el examen esté con ustedes, voy a hacer varias pruebas para que no les dé problema. Y pues siempre por ahí, con las preguntas abiertas, me voy a tomar el tiempo de verificar los exámenes. Así que les deseo una buena noche. Los invito mañana a conectarse. En Classroom va a estar el link para que ustedes lo puedan hacer ahí de una forma más tranquila. Y estaríamos entonces para el día lunes. Que tengan ustedes una feliz noche, muchas bendiciones, muchos éxitos. A respirar profundo y a disfrutar un poquito de una noche calurosa. Salgan al patio.